Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase para seguir hablando sobre los mecanismos de formación de los tapones. Vamos a hacer un recuerdo de cómo se forman los tapones hemostáticos primarios y secundarios. ¿No es cierto? Habíamos hablado la última clase el lunes sobre tapones hemostáticos primarios y tapones hemostáticos secundarios cuando estamos hablando de la formación de un coágulo sanguíneo cuando el vaso está roto y estamos perdiendo sangre, hemorragias. Entonces, para que no se produzca la hemorragia, se forman estos tapones hemostáticos. Cuando decimos tapón hemostático primario, cuando participa las plaquetas, ¿no es cierto?, adhesión de las plaquetas a la porción subendotelial, pero sin lo que se llama la fibrina, que es el producto final del sistema de la coagulación. A eso se llama tapón hemostático primario, solamente con adhesión de las plaquetas a la porción subendotelial y entre ellas. Ahí estamos. También hemos visto cómo las plaquetas se unen a la porción subendotelial donde está la molécula o la porción, el factor de von Willebrand, que se une a las plaquetas a través de los receptores glucoproteínas 1B y entre plaquetas a través del fibrinógeno, pero a través de otro tipo de receptores, que son los receptores glucoproteínas 2A y 3, no, 2B y 3A. También hemos visto que la alteración de estos receptores nos puede llevar a este tipo de enfermedades, que son la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Bernard-Scholler y el de la tromboastenia de Glassman cuando hay déficit de esta glucoproteína. Hemos visto también cómo se activan las plaquetas cuando se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos y cuando se aplanan y secretan una serie de sustancias que van a favorecer a la agregación plaquetaria, como es la trombina, la proteína, el adenosindifosfato, ¿no es cierto? Y, y luego hemos visto la formación del tapón hemostático secundario, que significa la formación de la aparición de la fibrina, que es el componente final del sistema de la coagulación. Hemos hablado un poquito del sistema de la coagulación y aquí vamos a ver cómo se produce el sistema de la coagulación, cascada de la coagulación. ¿Sí? eh, Consiste en una serie de enzimas, de reacciones enzimáticas para la formación del coágulo de mallas de fibrina insoluble. Eso hace de que la presencia de las fibrinas que van a unir muy fuertemente a las plaquetas nos permiten formar del tapón hemostático secundario. Ahora, la cascada del sistema de la coagulación puede ser por la vía intrínseca y por la vía extrínseca. Por la vía intrínseca estamos viendo que es la coagulación que se forma de la sangre cuando está en un tubo de vidrio. Esa es la cascada de la coagulación por la vía intrínseca. Entonces, cuando la sangre se pone en contacto con la pared del vidrio, se activan el factor 12, se activan el factor 11, el factor 9, el factor 10, que termina activando la trombina, y la trombina va a ser la responsable de activar al fibrinógeno para que se convierta en fibrina. Ahora, la activación del sistema de la coagulación por la vía extrínseca es a través, la diferencia es que aquí se inicia todo el sistema de la formación del tapón hemostático o la formación del coágulo por una lesión vascular. Entonces, en una lesión vascular se va a exponer el factor tisular, ¿no es cierto?, de la porción subendotelial, y este factor tisular va a activar a la, al, a la, al-
al sistema de la coagulación 7, el 7A, el 11A, el 10A, que termina igual que en la intrínseca, activando la protrombina, y la protrombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Esos son los dos tipos de activación del sistema de la coagulación. La diferencia está en que la activación de la vía intrínseca es un tubo de ensayo, y las paredes de los túbulos de ensayo van a activar al sistema de la coagulación, y la vía extrínseca es porque hay una lesión vascular, y en esa lesión vascular se va a activar el factor tisular, que es el que activa todo el sistema de la coagulación, partiendo de lo que nosotros decimos el factor 7, el factor 9, el factor 10, igual que en la intrínseca se activa la protrombina, que activa el fibrinógeno para formarse en fibrina. Ahora, laboratorialmente existen dos, se podría decir, pruebas laboratoriales: el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. ¿En qué consiste el tiempo de protrombina? Evalúa la función de las proteínas de la vía extrínseca. En cambio, el tiempo de la tromboplastina evalúa la función de las proteínas de la vía intrínseca. Entonces, si estamos hablando de la vía extrínseca, que es el tiempo de protrombina, vamos a hablar de la activación del factor 2, del factor 5, del factor 7, 10, y la presencia de la fibrinógena. Para este tipo de laboratorios o de pruebas, el tiempo de protrombina, se añade el factor tisular, fosfolípidos y calcio al plasma sanguíneo donde está la sangre, y se registra el tiempo que tarda en formarse el coágulo de fibrina. Ese es el tiempo de protrombina. En cambio, el tiempo de tromboplastina parcial, vamos a ver de que hay activación de la vía intrínseca, que parte por la factor 12, del factor 11, 9, 8, 10, 5, 2, que termina en el fibrinógeno. Igual que aquí se añade plasma, ¿no es cierto? Particularmente de carga negativa, se añade fosfolípidos, calcio, que activan al factor 12 o factor Hagemann, y se registra el tiempo que ha transcurrido para que aparezca la formación del coágulo de fibrina. Esos son los dos tiempos de pruebas para ver cómo coagula la sangre: tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. ¿Sí? Repito, el tiempo de protrombina nos va a dar, se empieza siempre por la vía extrínseca, y el tiempo de tromboplastina por la vía intrínseca. Todos los dos van a terminar formando la fibrina, etapa hemostático definitivo, ¿no es cierto? Y el tiempo que transcurre, ese es el tiempo de el tiempo que transcurre en aparecer este coágulo con fibrina es el tiempo tanto de protrombina y de tromboplastina. Ahora, existen algunos efectos clínicos de la carencia de uno de estos factores de coagulación, ¿sí? Por ejemplo, el déficit del factor 5, 7, 8, 9 y 10 nos dan hemorragias moderadas a graves. Esos son los efectos clínicos de la carencia de uno de estos factores: hemorragias. Pueden ser hemorragias graves, pueden ser hemorragias leves, ¿no es cierto? O pueden ser la susceptibilidad a la formación de trombos. Esas son las alteraciones de uno de estos factores del sistema de la coagulación. Entonces, ¿cuáles son las causas para que provocan hemorragias moderadas a graves? Es el déficit del factor 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? La carencia de trombina es incompatible con la vida. El déficit del factor 11 da hemorragias leves. Y el déficit del factor 12, miren, el déficit del factor 12 son susceptibles a formar trombos. Vamos a ver qué es un trombo más después. El complejo activador 7A
factor tisular es un activador del factor 10. El complejo activador, perdón, el factor 9. Y el factor 9 activador va a ir a activar al factor 8 y este al factor 10 y así sucesivamente se van a ir activando todos los factores del sistema de coagulación hasta formar el fibrinógeno y luego la fibrina. Ahora, ¿qué papel desempeña la trombina en el sistema de la coagulación? Controla diversos aspectos de la hemostasia. Es el nexo que existe entre la coagulación, inflamación y la reparación. O sea, esta trombina actúa uniéndose, podría decir, el sistema de la coagulación, la inflamación y la reparación. Es bien importante la presencia de la trombina. Este es un cuadro donde vemos el factor tisular, ¿no es cierto? Acá está en una lesión. Entonces estamos viendo lo que nosotros decimos, la vía, perdón, la vía intrínseca, ¿no es cierto? El sistema, estimulación del sistema de coagulación por la vía intrínseca, donde tiene que haber lesión endotelial y se activa el factor 12. Acá está, hay una lesión endotelial y en esa lesión endotelial hay exposición de todo el factor, de todo el sistema de la coagulación al factor tisular. Este factor tisular va a estimular al factor 7 y se le va a convertir en factor 7 activado y este factor 7 activado va a activar al factor 9 y la va a convertir en factor 9 activado, ese va a activar al factor 10 que lo va a convertir en factor 10 activado y ese factor 10 activado va a activar a la trombina y la trombina es la que va a activar al fibrinógeno para que se convierta en fibrina y participa en el sistema de la coagulación. ¿Sí? Ahora aquí dice la warfarina actúa como un anticoagulante, por eso es que se utiliza en aquellos viejitos que tienen prótesis de válvulas cardíacas, todo eso, utilicen warfarina para que no hagan coágulos sanguíneos, es anticoagulante. Ahora, ¿qué funciones desempeña la trombina en el sistema de la coagulación? ¿Sí? La trombina es procoagulante o anticoagulante. ¿Cuándo se forma en procoagulante? Cuando esta trombina actúa sobre el fibrinógeno para convertir en fibrina polimerizada. ¿Sí? Activa al factor 9, al factor 11, al factor 5, al factor 8. Activa el factor 13 también, que forma puentes cruzados covalentes en la fibrina. Por eso es que la formación del coágulo hemostático definitivo es bien duro. No se puede deshacer fácilmente con el pulpejo de los dedos, no es friable, es bastante consistente porque se activa este factor 13, que son las que forman los puentes cruzados covalentes de la fibrina. Los efectos también tienen un efecto anticoagulante, pero cuando se convierte en anticoagulante la trombina, cuando se pone en contacto con endotelio normal, es anticoagulante, ¿sí? Impidiendo que el coágulo se extienda. O sea, el coágulo se forma en vasos lesionados en el en el foco lesionado y las células endoteliales que se encuentran sanas alrededor de ese vaso lesionado, entonces van a sintetizar la trombina que actúa como anticoagulante. ¿Sí? No permite que ese coágulo crezca más allá del vaso lesionado. ¿Cuáles son los factores que limitan la coagulación? La dilución del coágulo. Esta dilisión del coágulo se hace por la circulación de la sangre, ¿sí? La sangre circula rápidamente y eso permite la eliminación del coágulo, ¿sí? Y después se elimina por el hígado. La circulación de la sangre puede hacer de que se diluya el coágulo. La plasmina también es un factor que limita la coagulación. La plasmina
porque degrada la fibrina del coágulo, y si se degrada la fibrina del coágulo se hace entonces muy friable y se va a fragmentar, se va a diluir. Y también pueden activarse los anticoagulantes del endotelio sano. ¿Sí? Así es como se limita la coagulación. Ahora, ¿cómo actúa el endotelio cuando está sano, cuando está lesionado? Endotelio presenta efectos anticoagulantes y procoagulantes. Es anticoagulante cuando el endotelio es normal, no está lesionado, y es procoagulante cuando el endotelio está lesionado. Entonces, esto determina la formación, la propagación y la dilución del coágulo que se forma. La acción del endotelio, tanto su acción anticoagulante y su acción procoagulante. Estos dos acciones que tiene el endotelio determinan la formación, la propagación o la dilución del coágulo. Vamos a ver aquí, el endotelio normal son antitrombóticos. Expresan factores que inhiben la actividad procoagulante de las plaquetas y de los factores de coagulación, y potencian la fibrinólisis. De esta manera proviene la trombosis y limita la coagulación en las zonas de lesión. ¿Sí? Entonces, las células endoteliales normales son siempre antitrombóticos, porque secretan sustancias antitrombóticas, y por lo tanto el mismo trombo es una sustancia que va a limitar y va a prevenir la formación de los trombos o los va a diluir. El endotelio lesionado es protrombótico. Eso quiere decir que va a estimular a la protrombina para la formación de los trombos. Ahora, la trombosis es la formación. Hasta ahora hemos hecho el sistema de la coagulación, el tapón hemostático primario, el tapón hemostático secundario, y hemos dicho que estos coágulos son hemostáticos, que frenan la hemorragia de los vasos rotos. A eso se dice tapón hemostático. Ahora veamos qué es el trombo. La trombosis es la formación de trombo. En la semana pasada o la última clase les decía que los trombos se caracterizan porque se forman dentro de los vasos sanguíneos, o sea, dentro de estos vasos sanguíneos que no están rotos, que no producen hemorragias, pero donde hay una lesión endotelial. Esa es la característica de los trombos. La formación de trombos está dentro de los vasos sanguíneos. No vamos a decir dentro de los vasos sanguíneos normales, porque no son normales. Presenta lesión endotelial. Lo que no presenta es que no estén rotos, no están sangrando. Esa es la diferencia con los coágulos hemostáticos y la formación de trombos. Los trombos también son coágulos sanguíneos donde hay participan plaquetas, participa la fibrina, etc. Entonces, pero la diferencia es que estos coágulos se forman dentro de los vasos sanguíneos donde hay lesión endotelial. ¿Sí? Entonces, las causas son la lesión endotelial, la éstasis del flujo sanguíneo, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a una circulación turbulenta de la sangre, y esta sanguínea o el flujo sanguíneo turbulento, por supuesto que va a lesionar las células endoteliales, ¿no? Y la hipercoagulabilidad de la sangre. Estas son las tres causas para la formación de estos coágulos que se forman dentro de los vasos sanguíneos, llamados trombos. Ya les estoy diciendo que son coágulos que se forman dentro de los vasos sanguíneos. Ya no voy a hablar más de coágulos dentro de vasos sanguíneos, voy a hablar directamente de trombos. Entonces, para la formación de los trombos necesitamos lesión endotelial. Puede ser otra de las causas, la éstasis sanguínea, porque ustedes saben muy bien que la éstasis sanguínea
hay una alteración de la circulación axial, hay una turbulencia de la circulación axial y eso permite alterar la circulación axial y cuando decimos que está alterada la circulación axial, los elementos pesados de la sangre, como son las plaquetas, los leucocitos, se van a aproximar a las células endoteliales y van a seguir circulando junto con la sangre y estos van a ir golpeando a las células endoteliales y van a lesionar de esa manera las células endoteliales. Y la hipercoagulabilidad de la sangre también es una causa. Tres causas para explicar y para que se inicie la formación de trombos que se llama. ¿Qué es trombosis? Es todo el proceso de la formación del trombo. Eso es trombosis. Y el producto final de la trombosis se llama trombo. Acá está, trombos, trombosis y coagulación intravascular disaminada. Vamos a ver después. Ahorita estamos en el trombo y en los procesos de formación del trombo, la trombosis. Miren, la trombosis es el proceso de formación del trombo. Ese es. Cuando les diga qué es la trombosis, es explicar cómo se han formado los trombos. Y el producto final de esta trombosis es el trombo, el resultado de la trombosis. El trombo, ¿qué es el trombo? Es un coágulo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos sanos o en las cavidades cardíacas también. Los trombos se pueden formar en todos los vasos sanguíneos, desde corazón, arterias, venas, ¿sí? Ahí es donde se forman los trombos en la pared de estos vasos sanguíneos, como las arterias, los grandes vasos sanguíneos, las cavidades cardíacas, las venas, etcétera. Inclusive los capilares, no, en los capilares no los meteremos a los capilares, por favor, solamente en los grandes vasos sanguíneos como arterias, venas y cavidades cardíacas. La causa principal que provoca la trombosis se explica con la triada de Virchow. ¿Cuál es esa triada de Virchow? Lesión endotelial, estasis o turbulencia de la sangre, que se les decía hace rato, y la hipercoagulabilidad de la sangre. Esas son la triada de Virchow. Esta triada de Virchow provoca la trombosis, ese proceso de formación del trombo. Acá vamos a ver, aquí está la hipercolesterolemia, ¿no es cierto? En una hipercolesterolemia, ¿qué tenemos? ¿Qué es el colesterol? Son grasas, ¿no es cierto?, que se depositan en la pared de los vasos sanguíneos, después son absorbidos o son fagocitados por las células, por los macrófagos tisulares, se convierten en células antomatosas y la unión de las células antomatosas forman las placas ateromatosas que endurecen la circulación, que endurecen la pared de los vasos sanguíneos y al estar duras las paredes de los vasos sanguíneos, no se van a mover junto con el bombeo de la sangre a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces van a ser más rígidas esas paredes y cuando el corazón se contrae para expulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos, entonces estas no se van a expandir y por lo tanto va a haber una lesión de las células endoteliales. Por eso la hipercolesterolemia es como las reacciones inflamatorias también son las causantes de lesión endotelial. El flujo sanguíneo anómalo. Dentro de estos flujos sanguíneos anómalos, la éstasis sanguínea que nos va a llevar a la turbulencia sanguínea y nos va a llevar a lo que se llama alteración de la circulación axial. Ejemplo de esta sanguínea, fibrilación auricular, reposo en cama, la turbulencia, ¿no es cierto? Y la aterosclerosis de los vasos sanguíneos. Todo eso va a alterar el flujo sanguíneo anómalo. Y la hipercoagulabilidad, ¿no es cierto? Que puede ser heredada cuando hay por ejemplo, cuando hay lesiones del factor 5 del sistema de la coagulación o el factor de Leydig, que pueden ser, esta hipercoagulabilidad puede ser adquirida o puede ser también congénita. En la adquirida se ve mucho en los procesos de cáncer diseminado, hay una hipercoagulabilidad de la sangre. Entonces verá, ahí está la triada de Virchow, que son las causantes para la formación de trombos.
que son coágulos dentro de los vasos sanguíneos. Analizaremos esta tríada de Virchow y las consecuencias que pasa. La lesión endotelial. La lesión endotelial es la causante de la activación plaquetaria protrombótica. Sabemos que las plaquetas pueden ser protrombóticas o antitrombóticas. ¿No? Sí, entonces activación plaquetaria protrombótica, importante en la formación del trombo, la trombina en el corazón y en las arterias. La activación plaquetaria protrombótica es importante en la formación de los trombos que se presentan en el corazón y las arterias. Pero en estos vasos sanguíneos, arterias y corazón, hay una elevada velocidad del flujo sanguíneo. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo impide la formación del trombo o del coágulo. Esto es bien importante. Entonces, una de las causas para que desaparezcan estos trombos o estos coágulos intravasculares es la gran velocidad del flujo sanguíneo, de la circulación sanguínea. ¿Sí? Ahora, los trombos cardíacos y arteriales se caracterizan porque son ricos en plaquetas y estas plaquetas se adhieren y se activan entre ellas en el lugar donde se forman los trombos. Entonces, las plaquetas se activan y se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos. Así se forman los trombos. Ahora, cuando se adhieren las plaquetas a la pared de los vasos sanguíneos, se adhieren al factor de von Willebrand, más plaquetas se van a adherir entre plaqueta y plaqueta. Eso se llama alta fuerza de cizallamiento tienen, porque las plaquetas unas a otras se adhieren a través del fibrinógeno que se unen a los diferentes receptores de superficie. Y así va creciendo la adherencia plaquetaria que tiene una alta fuerza de cizallamiento. Entonces, como ahí tenemos las plaquetas que se adhieren unas a otras, por esta característica que presenta se usa el ácido acetil salicílico y otros inhibidores plaquetarios, ¿sí? Especialmente el ácido acetil salicílico es inhibidor plaquetario, no permite que se adhieran unas plaquetas a otras plaquetas y por eso que se utiliza en enfermedades arteriales coronarias, en los infartos agudos de miocardio. La aspirina o el ácido acetil salicílico no permite que se adhieran plaquetas con plaquetas. La lesión endotelial expone al componente de la sangre al tejido conjuntival, eso ya hemos visto, ¿no es cierto? Cuando se pone al descubierto la porción subendotelial que es tejido conjuntival, ahí se encuentran el factor de von Willebrand y el factor tisular. ¿Ah? Este factor de von Willebrand hace de que se van a unir las plaquetas de inicio y después también activa el factor tisular en esta porción de la lesión endotelial. La inflamación también promueve a la trombosis. ¿Por qué la inflamación? Porque la inflamación puede cambiar la expresión genética del endotelio por otros genes que son protrombóticas. ¿Sí? Cuando hay una lesión endotelial, entonces se cambia la expresión genética. Y otros genes va a hacer que sea protrombótica, o sea, el endotelio. A este cambio, de la expresión genética se denomina activación o disfunción endotelial. Ahora, esta activación endotelial, esta disfunción endotelial, desencadena la formación del trombo arterial porque van a empezar a sintetizar y liberar sustancias protrombóticas. Cuando las células endoteliales están lesionadas, se secretan sustancias protrombóticas y cuando son normales, secretan sustancias antitrombóticas. Aquí estamos hablando de lesión endotelial y todos son protrombóticas.
La alteración del flujo sanguíneo normal. ¿Qué pasa con la alteración del flujo sanguíneo normal? Turbulencia. ¿Qué es la turbulencia? Cuando se dilatan los vasos sanguíneos, se estanca o se enlentece la circulación sanguínea y eso se llama turbulencia de la circulación sanguínea. Y en esta turbulencia de la circulación sanguínea hay una alteración de la circulación axial de la sangre. Siempre les explico a mis alumnos de que la circulación axial, les hago recuerdo que la circulación axial se caracteriza que todos los elementos pesados de la sangre, como son los leucocitos y las plaquetas, se encuentran en la parte central de la circulación sanguínea y los glóbulos rojos van a la parte periférica y el plasma, que es mucho más liviana, va a estar en la parte mucho más periférica tratando de proteger a las células endoteliales. Pero cuando hay un enlentecimiento de la sangre o la turbulencia de la sangre, ¿qué vamos a tener? Se altera esta circulación axial y por lo tanto los elementos pesados como son las plaquetas y los leucocitos se van a ir a la periferia y estos elementos son muy pesados, van a circular junto con la sangre y van a ir golpeando a las células endoteliales hasta lesionarlas. ¿Sí? Entonces, pero esta turbulencia contribuye a la formación del trombo arterial y cardíaco. Eso es bien importante. La causa para la formación del trombo arterial y cardíaco es la turbulencia. No se olviden que en estos vasos sanguíneos la circulación sanguínea es muy rápida. ¿Sí? Entonces, en ese momento que se altera esta circulación sanguínea, se hace enlentecimiento, entonces lesiona las células endoteliales. Entonces, ahí también se forman contracorrientes sanguíneas que contribuyen a la zona de éstasis local, responsable de la formación del trombo venoso. Entonces, las turbulencias nos van a dar formación de trombos arteriales y las éstasis de la sangre, éstasis local, nos va a dar formación de trombos venosos. Hay que tomar en cuenta muy bien eso, cuáles son las causas cuando estamos hablando de la circulación sanguínea rápida, lenta. Entonces, ahí decimos la circulación sanguínea muy rápida, ¿no es cierto? La turbulencia nos va a llevar a lesionar las células endoteliales de las arterias y del corazón. Entonces se van a formar eh, trombos arteriales y cardíacos. En cambio, la éstasis de la sangre nos va a llevar a la formación de un trombo venoso. Acá está la turbulencia y la estasis promueven una activación del endotelio. Ambas van a lesionar al endotelio y el endotelio se va a estimular para ser protrombótico. Alteran el flujo sanguíneo laminar poniendo en contacto las plaquetas con el endotelio, impidiendo la retirada y la dilución de los factores coagulantes activados por el nuevo flujo sanguíneo y la llegada de los inhibidores del factor de la coagulación. Otra causa para la formación de trombos es la hipercoagulabilidad. Esta es la tercera característica de la tríada de Virchow. La hipercoagulabilidad quiere decir que las sangres son fácilmente a coagularse, a formar estos coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las causas de la hipercoagulabilidad? La característica es que tiene tendencia elevada de la sangre a coagularse, hipercoagulabilidad. Entonces, eso significa que hay una tendencia muy elevada de la sangre a coagularse fácilmente. ¿Sí? La causa para esta hipercoagulabilidad es la alteración de los factores de coagulación. Esos factores de coagulación se alteran. Y también es importante la hipercoagulabilidad para la formación de los trombos venosos. Miren, la hipercoagulabilidad tiene una gran tendencia de formar coágulos sanguíneos, muy elevada es, ¿no es cierto? Y se alteran los factores de la coagulación. Además de eso, forman trombos venosos. Las causas ahora se dividen en primarias y causas genéticas. Las primarias o genéticas y las menos frecuentes y infrecuentes son estas que vamos a
primarias o genéticas. Las más frecuentes de estas causas primarias en la hipercoagulabilidad es la mutación del factor 5. Sí, el factor 5 de Leiden se caracteriza porque hay una resistencia a la proteína C activada. La mutación del gen de la protrombina que causa aumento de la concentración de protrombina y mayor riesgo a la trombosis venosa. La protrombina es protrombótica. Y el aumento de la concentración de los factores 8, 9, 11 y el aumento del fibrinógeno. Estos son muy frecuentes cuando estamos hablando de la hipercoagulabilidad y las causas primarias o genéticas son estas, ¿no? Las mutaciones del factor 5, el aumento de la concentración de la protrombina, que nos va a dar trombos venosos, y la mayor concentración del factor 8, 9, 11 y mayor concentración de fibrinógeno. Los menos frecuentes o infrecuentes de los primarios o genéticos son el déficit de la protrombina 3, déficit de la proteína C y el déficit de la proteína S. Esas son las causas genéticas o congénitas. Ahora hay causas secundarias o adquiridas para la formación para la hipercoagulabilidad y la formación de trombos. Los de alto riesgo y los de menor riesgo. Los de alto riesgo, secundarias o adquiridas, reposo en cama o inmovilización prolongada, el infarto de miocardio, la fibrilación auricular, la lesión de los tejidos por cirugías, fracturas, quemaduras, donde hay lesión endotelial, ¿no es cierto? El cáncer también cursa con hipercoagulabilidad. Prótesis de válvulas cardíacas, la coagulación intravascular diseminada, la trombocitopenia inducida por heparina, el síndrome por anticuerpo antifosfolipídicos. Esto tiene mucho que ver con la superficie de las plaquetas, tiene mucho fosfolípido, ¿no es cierto? Entonces, esos hacen de que se adhieran muy fácilmente con los diferentes sustancias protrombóticas, plaquetas con plaquetas. Y los de mayor riesgo a trombosis, la miocardiopatía, el síndrome nefrótico, estados de hiperestrogenismo. Esos son los que nos van a llevar a una hipercoagulabilidad. Posparto, los anticonceptivos orales, miren, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos administrando anticonceptivos, estrógenos, todos esos, porque nos van a llevar a la formación de trombos. El tabaquismo. Son de menor secundarias adquiridas, ¿no es cierto? De menor riesgo, pero existe riesgo para la formación de trombos. ¿Qué es la trombocitopenia inducida por heparina? Trombocitopenia inducida por el TIM. Trombocitopenia inducida por heparina. ¿Sí? Es un síndrome grave y potencialmente mortal. ¿Por qué? Aparece tras la administración de heparina no fraccionada al anticuerpo que reconoce complejo de la heparina y la proteína F4. Acá tenemos, miren, es una plaqueta donde tenemos el factor, la proteína el F4 y el famoso TIM, ¿no es cierto? Que va a hacer de que se adhieran a la superficie de las plaquetas. Aquí está. La proteína F4, PF4, se encuentran en los gránulos alfas que se encuentran en las plaquetas, que son liberados cuando las plaquetas se activan. Este factor 4, aquí está, esta plaqueta está activada y está liberando la proteína F4 de los gránulos alfa. Esta proteína es liberado y se une a la heparina y forman un neoantígeno, ¿sí? Por su parte, el organismo forma un anticuerpo. Donde hay un antígeno, el organismo forma anticuerpo. Y ese anticuerpo es la inmunoglobulina G. Entonces, si se forma esta inmunoglobulina G, se une
a este antígeno, ¿no es cierto?, que es la proteína F4. Ahí está el organismo, forma un anticuerpo como la inmunoglobulina E, formando un inmunocomplejo. Se dice inmunocomplejo cuando se forma, cuando se une el antígeno a su anticuerpo. Este es el antígeno que se ha formado y este es el anticuerpo o inmunoglobulina. Entonces, este es un complejo inmune que se fija a los receptores FC de las plaquetas. Ustedes saben muy bien que todas las células y las plaquetas tienen receptores de superficie y este complejo inmune se une a los receptores FC. Esta unión de este receptor FC que se une a este inmunocomplejo que se ha formado determina la activación y la agregación plaquetaria. Entonces, más plaquetas se van a unir. Esto determina y forma el antígeno Diana para los anticuerpos del famoso TIM, trombocitopenia inducida por heparina. Ustedes saben muy bien que hay que tener mucho cuidado para administrar heparina, porque esto es lo que pasa. Trombocitopenia inducida por heparina. ¿Mm? ¿Y cómo se forma eso? Ahí está, les estoy explicando que se forma un neoantígeno, ¿no es cierto? Este neoantígeno que actúa como antígeno, hace de que se forme. Estos se juntan, siempre la inmunoglobulina G se va a ir a unir a su antígeno, y en este caso es el neoantígeno que está dada por la heparina, ¿ah? Por la heparina y este factor proteína F4. Eso es un complejo, se podía decir, por eso se dice neoantígeno. Y esos dos que va a pasar, va a activar a la agregación plaquetaria y de esa manera se forma antígeno Diana para los anticuerpos del famoso TIM, trombocitopenia inducida por heparina se llama. La unión de este anticuerpo a la trombocitopenia inducida por heparina, ¿no es cierto?, a las plaquetas induce a la eliminación de lo que nosotros decimos por los macrófagos, igual trombocitopenia. Tienen que ser eliminadas esta formación del famoso TIM que se une a las plaquetas para poder ser eliminadas por los macrófagos. Así se puede explicar la trombocitopenia. ¿Qué factores tienen importancia en la trombosis? Para la trombosis. Factores que tienen importancia para la formación de la trombosis o del trombo, o para el proceso de formación del trombo. ¿Cuáles son esos factores importantes? El tamaño de los vasos sanguíneos, la velocidad de la instauración de ese trombo y el tipo de tejido que afecta. Esos son los factores más importantes cuando se está formando el trombo. Entonces, factores más importantes de la trombosis: tamaño del vaso. La lesión de los tejidos por obstrucción de un vaso pequeño no causa alteración clínica importante. Claro, si es un vasito pequeño, vamos a tener solamente una interrupción de un segmento tisular muy, muy chiquito, ¿no es cierto? Entonces, no tiene importancia. Pero si compromete un vaso de gran calibre, entonces tiene significación clínica. Será de mucha importancia, ¿no es cierto? Entonces, el tamaño del vaso sanguíneo, si es muy grande, entonces nos va a dar efectos clínicos mucho más importantes que aquellos vasitos pequeñitos que a veces pasan desapercibidos. La velocidad de la instauración del trombo. ¿Sí? Algunos trombos se van formando muy lentamente, como los trombos venosos, ¿no es cierto? En cambio, los trombos arteriales se forman muy rápidamente, entonces también es importante la velocidad de la instauración de la formación del trombo. Y el tejido afectado también es muy importante.
Por ejemplo, si tenemos un tejido con doble circulación sanguínea, pueda que se haya formado el trombo en uno de los vasos de los vasos sanguíneos, pero ese vaso sanguíneo obstruido va a ser reemplazado por los vasos colaterales, ¿no es cierto? Entonces, la doble circulación sanguínea también es importante que en aquellas donde tienen una sola circulación. Ahí la obstrucción de ese vaso sanguíneo va a ser mucho más aparatoso. Entonces, tipo de tejido, si es de doble circulación, si es de una sola circulación, entonces eso también es importante para las consecuencias de la formación de los trombos. Ahora, ¿cuáles son los tipos y las características morfológicas de los trombos? Acá vamos a ver los trombos. Mira, tipos y características morfológicas de los trombos. Hay diferentes tipos de trombos. Trombos murales, trombos ocluyentes, trombos propagados, trombos hialinos, ¿no es cierto? En los trombos rojos, trombos blancos, trombos mixtos. Entonces, hay diferentes tipos y características morfológicas de los trombos que se forman. Vayamos a ver los trombos murales, por ejemplo. Se encuentran generalmente en las cavidades cardíacas y en arterias mayores. Ahí es donde se forman trombos murales, quiere decir que son trombos muy grandes. Estos trombos son primarios y generalmente están formados por plaquetas. Por eso son blandos y blancos. Tienen poca fibrina. Hay fibrina, pero escasa, por eso son blandos y blancos. Son blandos porque tienen poca fibrina. Entonces, los trombos murales se caracterizan porque son trombos blandos, blancos, porque la mayor parte de ese trombo está formado por plaquetas y se encuentran en las cavidades cardíacas y en las arterias de gran calibre. Ahora, los trombos ocluyentes, ¿cuándo decimos trombo ocluyente? Cuando ocluye completamente el vaso sanguíneo. Esto más se ve en trombos de mediano calibre y de pequeño calibre. ¿Mm? No, no estoy diciendo que no se pueden ver en arterias de gran calibre, por supuesto que se pueden formar también. Los trombos propagados, ¿a qué se llaman trombos propagados? Cuando se ha formado el trombo, suponiendo que tenemos un trombo que está formado, pero ese trombo empieza a crecer porque más elementos se están juntando por las mallas de fibrina que empieza a atrapar todos los componentes de la circulación sanguínea, más plaquetas, más glóbulos rojos, más fibrina, entonces empiezan a crecer. Se llama propagación del trombo, a cómo crece el trombo. Entonces, se propagan formando una cola. Puede ser formando una cola siguiendo la corriente sanguínea, eso es un trombo arterial que tiene cola hacia adelante. Pero cuando la cola está hacia atrás es un trombo venoso, porque no se olviden que tenemos una rémora sanguínea en los vasos pulmonares. O sea, así se propagan los trombos, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si es una corriente circulatoria arterial o venosa. Así se propagan, formando colas. Trombos, propagación o crecimiento. Trombos por coagulación. Trombos por coagulación se forman en las venas de los miembros inferiores. Estos generalmente se forman por la coagulación súbita de la sangre. Los trombos hialinos se encuentran en los capilares. Los trombos hialinos, ¿dónde se encuentran? En los capilares. Están formados netamente por fibrina. Eso se llaman trombos hialinos, puras fibrinas, y son pequeñitos. Por eso es que estos trombos hialinos se encuentran en los capilares. Son blancos porque son pura fibrina. En cambio, hialinos, perdón, no son blancos, son hialinos por la fibrina. La fibrina es hialina, ¿no es cierto? Rosada. Trombos rojos, formado por sangre completa, donde va a haber mayor cantidad de matíes. En los trombos rojos hay mayor cantidad de matíes, pero podemos encontrar leucocitos, plaquetas, todo eso. En cambio, los trombos blancos,
formado por plaquetas y fibrina. ¿Mm? Bien diferente, los trombos hialina son pura fibrina y los trombos blancos, ahí podemos encontrar plaquetas y fibrina. Los trombos mixtos se forman por la precipitación alterna de plaquetas, fibrina, los trombos mixtos o grises. Vamos a tener plaquetas, fibrina intercalado con hematíes. Estos trombos mixtos o grises presentan las famosas líneas de Sand. Entonces van a haber unas rayas rojas intercaladas con rayas blancas, ¿sí? Entonces quiere decir que las rayas rojas tienen mayor cantidad de glóbulos rojos y las rayas blancas, que son las líneas de Sand, tienen más plaquetas y fibrina. Esos son los trombos mixtos o grises por la presencia de las líneas de Sand. Ahora, las líneas de Sand están formadas exclusivamente por fibrina y plaquetas, ¿sí? ¿Cómo evolucionan los trombos? Los trombos pueden evolucionar de 5 formas. Pueden disolverse, pueden embolizarse, pueden propagarse, pueden organizarse o pueden recanalizarse. Perdón. ¿A qué llamamos disolución? Cuando desaparecen. Entonces, ¿qué tipo de trombos desaparecen? Se forman, están un tiempito y desaparecen. Los trombos recientes formados pueden desaparecer completamente porque por la acción fibrinolítica de la sangre. No se olviden que la sangre tiene acción fibrinolítica o por la acción de los fármacos fibrinolíticos como el ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Los trombos antiguos, trombos coronarios agudos, presentan abundante fibrina entrecruzadas y se hacen, cuando tienen más fibrina, es más difícil de la dilución. Cuando tiene menor cantidad de fibrina, entonces más fácil que se diluyan por los mismos efectos fibrinolíticos de la sangre. ¿Sí? Entonces así desaparecen aquellos trombos que tienen poca fibrina por la acción fibrinolítica de la sangre. Se forman y desaparecen. Se pueden embolizar. ¿Qué quiere decir embolizar? Que estos trombos que se han formado con la circulación sanguínea que a veces es fuerte, entonces se fragmentan. Estos trombos se fragmentan. Y cuando se fragmentan, empiezan a viajar junto con la circulación sanguínea. Entonces, viajan junto con la circulación sanguínea hasta encontrar un calibre de vaso sanguíneo que no pueda pasar y se detiene ahí. A ese fragmento de trombo que está viajando junto con la circulación sanguínea y se encuentra lejos del lugar que se originó, se dice émbolo. ¿Y qué es la embolización? La fragmentación de este trombo y que va a viajar junto con la circulación sanguínea. Esa es embolización. Y el émbolo es el fragmento del trombo que está viajando y que se encuentra lejos del lugar de su origen. Propagación es el crecimiento del trombo. ¿Sí? Miren, es el crecimiento del trombo a medida que se va juntando plaquetas y fibrina. Siempre se propagan en dirección al corazón. Por esta razón, los venosos son anterógrados y los arteriales son retrógrados. ¿Sí? Propagación anterógrada son los venosos y la propagación retrógrada son los arteriales. Es cuando el trombo se convierte en tejido fibroconectivo. A ver, hemos dicho que los trombos son masas de coágulos sanguíneos bien adheridas a la pared de los vasos sanguíneos, difíciles de desprender. ¿Por qué? Porque hay una unión fuerte, ¿no es cierto?, del factor de von Willebrand con las plaquetas que se han adherido a la porción subendotelial. ¿Sí? Y además está la fibrina, que es una sustancia no fácilmente que se pueda degradar o que se pueda desprender. Entonces, vamos a tener de que se organizan los trombos en donde está la propagación, sí,
en la organización, ¿no es cierto? Entonces, estos trombos que están bien unidas a la pared de los vasos sanguíneos, con el tiempo se puede convertir si no ha sido eliminado, si no ha sido diluido, si no ha sido fragmentado, este trombo se puede convertir en tejido fibroconectivo vascularizado. Entonces se hace parte de la pared del vaso sanguíneo. Eso se llama organización de los trombos. Cuando se convierte en tejido fibroconectivo vascularizado y queda incorporado como si fuera parte de la pared de los vasos sanguíneos. Y, y la recanalización. La recanalización es cuando, por ejemplo, si yo tengo un trombo que ha obstruido completamente la luz del vaso sanguíneo y la fuerza de la circulación sanguínea va golpeando, golpeando, golpeando hasta abrir un conducto de este trombo. Abre un conducto y ese conducto se reendoteliza y eso se llama recanalización. Acá está, es cuando se forman canales vasculares en el trombo y se restablece la circulación sanguínea. Se tiene que restablecer la circulación sanguínea. Esa. Y por último tenemos, en ocasiones, eh, para que se puedan recanalizar, puede haber una digestión enzimática, ¿no es cierto?, por enzimas lisosómicas que son liberados por los leucocitos que están atrapados ahí. Eso también favorece a la recanalización. Y por último, estos trombos se pueden infectar. En caso de una bacteremia, por ejemplo, se forma una masa inflamatoria que se erosiona, se debilita la pared vascular y se forma un aneurisma. Entonces se puede formar también un aneurisma, se puede dilatar la pared de ese vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque se ha infectado por bacterias ese trombo y se convierte en una masa inflamatoria que es erosiva, debilita la pared vascular y se dilata esa pared vascular y eso se llama aneurisma micótico. ¿Sí? Entonces se infectan también los trombos. ¿Cuáles son las características clínicas? Causan lesión tisular local. Cuando hay una lesión tisular local, puede dar una oclusión vascular de arterias y venas. ¿Sí? Pueden ser distales, embolia, etc. Trombos venosos, características clínicas. ¿Cómo se caracteriza clínicamente el trombo venoso? Es ocluyente. Entonces, el trombo venoso siempre es ocluyente y nos va a causar congestión, dolor, edema distal. Edema distal. Se puede desprender, esos trombos se desprenden y se convierten en émbolos y cuando se van a depositar en los pulmones nos va a dar embolia pulmonar, nos pueden dar infartos de tejido y hemorragias cuando se desprende. Las que se forman en las venas superficiales, estos son trombos venosos ocluyentes, y estas son las venas superficiales en la safena. Las venas superficiales son ocluyentes, los trombos en las superficiales. Ahí tenemos varices, nos van a producir varices, congestión local, tumefacción, dolor, infecciones de la piel, úlceras varicosas. Casi nunca se desprenden este tipo de trombos venosos de la vena superficial. Trombos venosos de la vena superficial. De los miembros inferiores, casi sí son ocluyentes, forman varices, nos dan congestión local, tumefacción, dolor, infección de la piel, ulceraciones varicosas. Casi nunca se desprenden estos. Los superficiales. En cambio, los profundos, que se encuentran en los trombos profundos, en la poplite, en la femoral o en la ilíaca, también son ocluyentes, pero en este tipo de venas profundas se abren otros vasitos sanguíneos, se abren los colaterales y pueden cursar sin sintomatología. En un 50% eso puede ocurrir. Y si se desprenden, estas venas profundas se pueden desprender y nos van a dar émbolos pulmonares, infartos y hemorragias pulmonares. Por eso es que
la trombosis de las venas profundas dan origen a émbolos que van a ir a los pulmones, que nos van a dar émbolos pulmonares, infartos pulmonares, hemorragias pulmonares, de las venas profundas de los miembros inferiores. Esas sí se desprenden. Las superficiales son ocluyentes, no se desprenden. Casi nunca se desprenden. Estas sí se desprenden y dan émbolos. ¿Y dónde van a ir a parar? En los pulmones. Y nos va a dar émbolos pulmonares, infartos pulmonares, hemorragias pulmonares. Nos vamos a quedar aquí para no seguir y poner mucha información para que los alumnos no se pierdan. Solamente nos falta la hipercoagulabilidad para luego entrar al émbolo. Quiero dejar en esta parte porque la próxima clase que volvamos, entonces yo tengo la obligación de hacer un repaso de todo lo que estamos viendo aquí y continuamos y terminamos con esta parchita. Causas de hipercoagulabilidad. Vamos a ver y vamos a entrar directamente a émbolo y vamos a decir qué es un émbolo y cuáles son las consecuencias clínicas patológicas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, hasta aquí es la clase y nos vemos el lunes. Ya, doctorita, hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora.